Mi esposo se desvivió luego de descubrir mi infidelidad. Todos me culparon y mi vida se desmoronó. Mi nombre es Alexis Foster, tengo 38 años y hasta hace unos meses, llevaba una vida que muchos habrían descrito como estable y feliz. Al menos, así lo veían desde afuera. Casada durante casi 19 años con Nicholas, un hombre que siempre se mostró cariñoso y leal, y madre de 3 hijos que estaban cerca de adentrarse en la etapa universitaria. Nuestro vecindario en las afueras de Boston, las reuniones con amigos, las cenas familiares en casa, todo conformaba un cuadro de armonía que, en teoría, muchas personas anhelan. Pero a veces, la realidad interior difiere enormemente de la apariencia. Nicholas y yo nos casamos cuando yo tenía apenas 19 y él 21. Él provenía de una familia muy unida, aunque lamentablemente la perdió a temprana edad en un accidente automovilístico. Sus padres y su hermana mayor iban de regreso de un viaje familiar cuando sucedió la tragedia, y él quedó de repente sin su principal sostén afectivo. Este golpe hizo que Nicholas, un chico sensible, se hiciera fuerte y tomara la determinación de dedicar su vida a ayudar a otras personas en el ámbito de la salud mental. Finalmente se especializó en psiquiatría. Pese a sus heridas, su anhelo de servir y de estar presente para los demás era inmenso. Ese rasgo lo hacía muy especial, todos lo consideraban una persona de gran calidez, entregada al prójimo, buen consejero, extraordinario con sus pacientes, y un esposo y padre ejemplar. Yo, en cambio, nunca había vivido un suceso tan trágico en mi juventud. Crecí sin grandes sobresaltos, en un hogar de clase media donde mis padres me dieron comodidades y me animaron a superarme. Estudié Derecho focalizándome primero en Derecho General, para luego encaminar mi rumbo hacia la esfera corporativa. Me atraía la idea de lo legal en grandes empresas, de ascender, de codearme con altos directivos y, eventualmente, alcanzar un lugar de prestigio. Mis padres también deseaban verme triunfar. Siempre me han dicho que yo era muy ambiciosa, y no lo niego. Esa ambición profesional se convirtió en un motor constante. Nicholas y yo fuimos construyendo nuestro matrimonio casi de manera automática al principio. Él me apoyaba en mis estudios, yo aplaudía su vocación y admiraba su fortaleza al querer aliviar el sufrimiento de los demás, a pesar de su propia pérdida. El primer hijo, Andrew, llegó cuando yo tenía 20. Después, los mellizos Caroline y James nacieron unos años más tarde. Con cada nuevo miembro en la familia, Nicholas volcaba toda su ternura. Era el que se levantaba de madrugada a atender a los bebés, el que tenía más paciencia cuando los niños hacían berrinches, y siempre compartía el cansancio de mi día a día laboral. Recuerdo sus gestos amables, llevarme el desayuno a la cama en sábados, planificar salidas para la familia al campo, y sorprenderme con detalles cariñosos. Alguien así, muchos dirían que es el marido perfecto. ¿Quién habría imaginado que el fuego interior se me apagaría con el tiempo? Con el paso de los años, mi trabajo en un bufete corporativo me exigió aumentar las horas. Me convertí en la abogada principal de varios clientes de gran envergadura. Mientras Nicholas, por su parte, abrió su propio consultorio y también trabajaba en una clínica psiquiátrica, consiguiendo cierto renombre en la comunidad. Parecía que la rutina nos consumía. Yo partía temprano, con mi traje sastre y mi carpeta de documentos, y él preparaba a los niños para llevarlos a la escuela, aunque ya de adolescentes iban en autobús, pero él siempre estaba pendiente. Por la tarde él volvía de la clínica o el consultorio, organizaba la cena, y me aguardaba. Algunas noches, yo llegaba tan agotada que solo deseaba encerrarme en mi cuarto, revisar un par de correos y dormir. En la intimidad, las cosas ya no eran como antes. Ese deseo loco de la juventud había decrecido, y por mi parte, sentía que Nicholas y yo nos veíamos más como compañeros de casa que como un matrimonio vibrante. Sin embargo, era algo que guardaba para mí. Él tampoco lo manifestaba, tal vez pensaba que era natural con el paso de los años. Mis amigas, en las pocas ocasiones en que me veía con ellas para charlas o tomar un café, me preguntaban en broma si seguía encendida con Nicholas. Sus comentarios a veces me hacían reflexionar. Bueno, sí, es un hombre noble, pero ya no siento ese cosquilleo que una vez existió. Sus reacciones eran variadas. Unas decían que así era el matrimonio, otras me motivaban a buscar nuevas emociones. Entre risas surgía la idea de una aventura. Yo en aquel momento no pensaba seriamente en eso, pero la semilla quedó plantada. Debo admitir que tiendo a ser algo egoísta, aun cuando no me agrade decirlo de mí misma. Quería más cosas, más adrenalina, más experiencias, más conquistas laborales. No me bastaba con tener un marido ejemplar y unos hijos estupendos. Mi mente a veces se sentía como si hubiera una voz gritándome, esto es todo. ¿Esta es la vida que tendrás para siempre? Al principio me resistía a ese pensamiento, prefería creer que era una fase de tedio temporal. No obstante, la llegada de un nuevo abogado al bufete lo cambió todo. Su nombre era Alex Stewart, 10 años menor que yo, muy atractivo, con un porte atlético y un carisma que resaltaba. Me cayó bien desde que nos presentaron.
Alex a su vez me elogió sin tapujos diciéndome que admiraba mi trayectoria en la firma, que era un referente para él. Me sorprendió la fluidez con la que hablábamos de casos legales, de jurisprudencia, de estrategias para defender a nuestros clientes. También noté la intensidad de su mirada, como si él estuviera intrigado por mi persona más allá de lo profesional. No era una sensación a la que estuviera acostumbrada últimamente, pues Nicholas rara vez se mostraba con deseo explícito. Pese a ser un esposo devoto, era demasiado respetuoso, demasiado cuidadoso, y yo, en mi mente, deseaba algo más atrevido, una chispa distinta. Así empezaron mis charlas con Alex. Nos quedábamos en la oficina un poco más tarde, él me explicaba algunos planteamientos y yo le contaba anécdotas de casos pasados. De a poco surgió un coqueteo sutil. Apenas roces de manos, sonrisas ambiguas y algún comentario que rozaba los límites de lo permitido. Mi conciencia me gritaba que era incorrecto, que tenía una familia a la que amaba, pero me dejé llevar. Hubo una ocasión en que al salir de una reunión, coincidimos en el ascensor y se nos apagó la luz por un fallo momentáneo. En esa penumbra sentí su aliento cerca, como si quisiera besarme. El ascensor volvió a la normalidad antes de que sucediera nada, pero el ambiente quedó cargado de tensión. Me temblaba el pulso al salir. Para aquel entonces, la relación con Nicholas estaba cada vez más distanciada. Él, por un lado, empezó a regresar a casa con un aire cansado y preocupado. Solía trabajar con pacientes que experimentaban problemas serios de salud mental, y quizás eso le afectaba de maneras que no vi. A mí, egoístamente, me parecía que él se volvía más indiferente, más apagado. No me preguntaba con el mismo entusiasmo por mi día. Cuando intentaba contarle sobre mi ascenso en el bufete, él respondía con un «qué bien» sin mucha emoción. Yo interpreté esa actitud como un desinterés, cuando tal vez era señal de un agotamiento psicológico. Pero no lo ayudé ni lo busqué. Me encerré en mi sed de sentir pasión y me sumergí en la novedad de Alex. Al pasar las semanas, la química con Alex se volvió cada vez más notoria. Estábamos juntos en un despacho revisando un caso y de pronto, me soltó un comentario directo: «Admiro tu talento, pero también te admiro a ti como mujer». Mi estómago dio un vuelco y a la vez una euforia me invadió, como el subidón que uno siente al saltar al vacío. Empezamos a citarnos fuera de la oficina, primero un café discreto, luego un almuerzo más alejado. Yo lo justificaba ante mis compañeros diciendo que éramos un equipo de trabajo, y ante mis amigas, contaba con picardía que había un chico joven que me hacía sentir viva. Ellas me decían que tuviera cuidado, que las aventuras podían salir mal si no era discreta. No obstante, me alentaban en el fondo, argumentando que la vida son 2 días y que yo merecía saborear algo nuevo. Mientras tanto, en casa, Nicholas estaba entrando en lo que ahora comprendo como una depresión paulatina. Lo notaba más ojeroso, más ensimismado, a veces olvidaba preparar la cena y solo veía la televisión, o se sentaba en su escritorio con la mirada perdida. Yo, en lugar de preocuparme genuinamente, lo tomé como una confirmación de que él se había distanciado afectivamente de mí. Nunca me detuve a pensar que, como psiquiatra abnegado, se cargaba con los problemas de sus pacientes y además, podía estar experimentando una tristeza personal. Lo cierto es que yo lo veía decaído y no le ofrecía mi hombro, prefería excusarme alegando estar cansada o tener un proyecto crucial. Pese a que él hacía esfuerzos visibles por mantener la cercanía con los chicos, llevándolos a entrenamientos y escuchando sus inquietudes, conmigo la charla era casi nula. La relación prohibida entre Alex y yo avanzó hasta que una tarde, recibí un mensaje suyo: «Te espero en tal hotel, habitación X, ¿te atreves?». Lo leí con el corazón acelerado. Miré el reloj, eran las 6 y Nicholas esperaba que llegara a casa para la cena familiar. Una corriente de adrenalina me hizo tragar saliva y aceptar. Le mandé un texto a Nicholas: «Lo siento, surgió algo de último minuto en la oficina. Llegaré tarde». Él respondió con un escueto: «Ok, te esperamos. Te cuidas». Me fui al hotel, sintiéndome en una nube de excitación y culpa a partes iguales. Alex me recibió con una sonrisa confiada, vestía una camisa elegante y cuando entramos en la habitación, me besó sin reservas, como si no existieran reglas. Fue un momento lleno de pasión efímera que me hizo olvidar el mundo exterior. Así transcurrieron varias citas clandestinas. Mientras en casa, Nicholas se veía peor. Sus noches de insomnio crecían, lo escuchaba moverse de un lado a otro, y a veces lo encontraba sentado en la sala a las 3 de la madrugada. Pero mi corazón estaba cerrado a su padecimiento. Empezaba a molestarse mi conciencia en un rincón, susurrándome que algo no estaba bien, que me comportaba de forma egoísta, pero lo silenciaba diciendo: «Si él no hace nada por nuestra chispa, ¿por qué he de sacrificar mi necesidad de sentirme viva?». Así perpetuaba mi aventura. Todo cambió el día en que Nicholas irrumpió, sin aviso, en una de esas habitaciones de hotel donde me veía con Alex. Eran cerca de las 6 de la tarde.
Yo me encontraba semidesnuda abrazando a Alex, cuando escuchamos que llamaban a la puerta. Pensando que sería el servicio de habitación, abrió sin mirar por la mirilla, y al hacerlo, se topó con el rostro de Nicholas. No supe cómo ni por qué llegó hasta allí, tal vez me siguió o alguien le dio un soplo. Sea como fuere, el impacto fue descomunal. Se quedó parado en el umbral, observando la escena, con Alex petrificado y yo intentando cubrirme con la sábana. Nicholas no gritó ni me insultó, solo me miró con unos ojos llenos de una muerte interior que jamás había visto. Sus pupilas parecían huecos sin luz. Pasados unos segundos que se sintieron eternos, dejó resbalar unas lágrimas y dio media vuelta sin pronunciar palabra. Quise salir corriendo tras él, pero tardé en vestirme y cuando bajé al lobby, ya se había marchado. Lo llamé repetidas veces con la ansiedad devorándome, pero su teléfono sonaba y no respondía. Volví a casa deseando encontrarlo, disculparme o al menos dar alguna explicación. Pero no estaba allí. Me quedé sentada en la sala, esperando con la mente en caos. Pensaba en qué decirle si aparecía, si cabía alguna justificación. Imaginaba que tendría una rabieta colosal, que me gritaría y me insultaría con toda la razón, pero a la vez, en el fondo, tenía la esperanza de que pasado el golpe inicial, hablaríamos. Ni siquiera entendía por completo el dolor que podía sentir un hombre tan sensible. Recuerda, para más historias como esta suscríbete, dale like y activa la campanita. Continuemos. Esa noche casi no dormí. Lloré sintiendo un remordimiento que se entrelazaba con una especie de incredulidad. ¿Cómo llegué a este punto? ¿Realmente lo merecía? Me inquietaba también la reacción de mis hijos, pues temía que Nicholas les contara la verdad. Sin embargo, él no llegó. Al día siguiente mi desvelo continuó, y la angustia se acrecentó al ver que Nicholas no se presentaba, no llamaba. Mandé mensajes a mis hijos intentando hacérmela fuerte, diciéndoles que su padre estaba de viaje repentino por asuntos de la clínica, para no alarmarlos. Luego fui a trabajar, pero estaba distraída y ausente en las reuniones. Hasta mis colegas notaron mi agitación. Me inventé un supuesto malestar físico y pedí salir temprano. Regresé a casa en la tarde con el corazón encogido al ver que Nicholas seguía sin dar señales. A eso de las 7 de la noche, alguien tocó la puerta. Abrí con la ilusión de que fuese él, pero me encontré con la esposa de un amigo suyo, Wendy, con expresión de horror y tristeza. Me dijo en voz baja: «Tenemos que hablar, Alexis». ¿Sucedió algo? Sentí un presentimiento atroz. Llevó unos segundos para que las palabras salieran de su boca. Encontraron a Nicholas, desvivido, en un motel a las afueras de la ciudad. Él se fue de este mundo, Alexis. Mi esposo, Joseph, fue quien lo halló. Él recibió una llamada de la recepción, diciendo que Nicholas dejó su nombre en la ficha. Cuando Joseph llegó, ya era demasiado tarde. El golpe fue tan devastador que sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Mis fuerzas se esfumaron y me desmayé. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Al recobrar la noción, sentí a mis hijos rodeándome, con lágrimas y preocupación infinita. Yo no podía articular palabra. Mi cerebro no quería procesar la información. ¿Cómo que Nicholas se quitó la vida? ¿Acaso es un error? La realidad me golpeó al ver la expresión de devastación en los rostros de Andrew, Caroline y James. Comprendí que no era un malentendido, sino un hecho trágico. Su padre, mi esposo, se había marchado de manera voluntaria, abrumado por un dolor que seguramente yo había intensificado con mi traición. Entré en un estado de shock y repetía una y otra vez: «No puede ser. No puede ser». La policía vino a la casa para recabar declaraciones, pues al tratarse de un desvivir, debían llevar un proceso de verificación. Sus preguntas me resultaban confusas. Decían que Nicholas dejó una serie de cartas y escritos póstumos en la habitación del motel. Mencionaron algo de culpas, de un estado depresivo muy marcado. Yo respondía mecánicamente sin entender mi propia voz. Mi mente se llenaba de imágenes de la última mirada que me dedicó en el hotel donde me descubrió con Alex, aquella mirada de desaliento absoluto. Entonces supe que era un hombre al borde del abismo, y la puñalada final se la di yo. Pasaron unos días en los que los familiares de Nicholas, incluyendo sus padres, mis suegros, hermanos y primos, llegaron desde distintas partes para organizar el funeral. La atmósfera estaba cargada de tristeza, mezcla de incredulidad y rabia. La ceremonia se llevó a cabo en una capilla sencilla. El ataúd de Nicholas yacía entre coronas de flores, mientras los presentes lloraban. Yo me sentía fuera de mí, como si viera todo desde lejos. Nuestros hijos no se separaban del féretro, sollozando sin consuelo. Al terminar la misa, la gente me miraba con lástima, aunque algunos mostraban recelo o resentimiento. Quizás se habían enterado de lo ocurrido. Aún así, la mayoría guardó las apariencias. Después del funeral, en nuestra casa, se hizo una pequeña reunión para rendir honores a Nicholas.
Su mejor amigo, Joseph, llegó acompañado de Wendy. Traían un sobre con cartas y me dijo que eran palabras que Nicholas dejó para varias personas. Joseph empezó a repartir sobres etiquetados con los nombres. Vi que mis hijos recibieron uno cada uno, los padres de Nicholas también recibieron uno, y luego me miró: hay uno para ti, Alexis, pero no sé si deberías leerlo ahora. Le dije que me lo entregara. Lo tenía en sus manos con mi nombre escrito con esa caligrafía clara de Nicholas. Lo tomé temblando mientras la reunión avanzaba. Ni siquiera me atrevía a abrirlo en ese momento. Observé de reojo a mis hijos, que se habían apartado a una esquina de la sala para leer sus cartas. Pude escuchar su llanto desgarrador. Andrew, el mayor, alzó la voz en algún punto diciendo: ¿por qué, papá, por qué? Luego Caroline y James rompieron a sollozar. De pronto me miraron con furia, con un enojo que no sabía que eran capaces de sentir. Tú tuviste la culpa, gritó James. Papá lo dice. Él se sumió en la desesperación por tu culpa. Andrew quiso golpear la mesa y Caroline se tapaba la cara, murmurando entre lágrimas: nosotros ni lo vimos venir, lo ignoramos, y tú, ¿cómo pudiste hacerle eso? Fue devastador. Confirmé que en las cartas Nicholas confesó su angustia derivada de mi engaño. Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. Los padres de Nicholas, mis suegros, también leyeron su respectivo sobre. La expresión de horror y rabia en sus rostros me dejó sin aliento. Se acercaron y me enfrentaron con lágrimas de ira. Mataste a nuestro hijo, chilló su madre, Susan, con la voz entrecortada. ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo te atreviste a humillarlo de esa manera? De la rabia, el padre, George, me gritó: ¿te das cuenta de lo que hiciste? Él te quería, te defendía siempre, y ahora le pagas así. Mientras me gritaban, me paralicé y empecé a llorar, cayendo de rodillas al piso. No podía decir nada. Sentía un tsunami de culpa y dolor. Escuché cómo ordenaban a mis hijos: vámonos de aquí. No pueden seguir viviendo bajo el mismo techo que esta traidora. Y se marcharon con mis niños. Así, sin darme la oportunidad de reaccionar. Aquella imagen me rompió en 1000 pedazos. Mis hijos, destrozados, me miraban con un desdén que nunca habían mostrado. Su abuela los guiaba mientras me lanzaban miradas de odio. El resto de asistentes murmuraba, sintiendo pena por mí o quizás rabia, porque también comprendían lo que Nicholas había confesado en sus cartas. Me quedé sola, llorando en el suelo. No supe cuántos minutos pasaron antes de que alguien apagara las luces de la sala y me dejara en penumbras. Salieron todos, incapaces de consolarme o sin deseos de hacerlo. Yo gemía, suplicando un perdón inexistente. En los días que siguieron, me encerré en la casa. No tenía fuerzas para trabajar ni para nada. El bufete corporativo trató de contactarme preguntando si regresaría. Nunca respondí. Transcurrieron casi 2 semanas de ausencia, lo que llevó a la directiva del bufete a prescindir de mis servicios. Me quedé desempleada y en realidad no me importaba, estaba sumida en una depresión profunda, sintiéndome culpable de la desvivición de Nicholas. ¿Cómo seguir adelante sabiendo que mis hijos me culpaban? ¿Cómo verlos a la cara? Nadie en la familia de Nicholas me dirigía la palabra. Incluso mis amigas, las mismas que antes me habían incitado a buscar aventuras, se apartaron, culpándome de haber llevado todo demasiado lejos. Una noche Caroline y James vinieron a recoger sus cosas, y me gritaron que jamás volverían conmigo. Andrew repitió lo mismo en otro día. Decían que vivirían con sus abuelos hasta entrar a la universidad, y que yo no merecía ser su madre. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Traté de pedirles perdón, pero me ignoraron, y se fueron dejándome todavía más hundida. El recuerdo de Nicholas no me abandonaba ni un segundo. Cerraba los ojos y veía su mirada rota al descubrirme con Alex, o imaginaba su mano temblorosa al escribir esas cartas en la habitación del motel. Pensaba en lo que debió sentir con su historial de abandono, el que perdió a sus padres tan joven, como para creer que la única salida era quitarse la vida. Lloraba, me desesperaba. A veces pensaba que lo mejor sería unirme a su destino y así expiar mi culpa, pero un hilo de miedo me retenía. La casa se fue descuidando, sin limpieza ni mantenimiento. La cocina quedó llena de platos sucios, la sala con cajas y papeles. Me dedicaba a acostarme en la cama durante horas, abrazando la almohada que él usaba, impregnada de su aroma. Mi mente repetía: Nicholas, perdóname. Perdóname. Los familiares de Nicholas, que ahora eran suegros y cuñados, no regresaron a verme. Ni siquiera quería imaginar su desprecio. Mi reputación en el vecindario cayó a un nivel abismal. En una ocasión, escuché a 2 vecinas murmurando en la entrada: ella lo engañó, y él se desvivió, pobre hombre. Al notarme, bajaron la voz con un gesto de repugnancia. Me encerré a llorar otra vez. El tiempo pasó de modo indistinto,
yo perdí la cuenta exacta de semanas y meses. Vivía en una especie de bucle de culpa y depresión. Ni siquiera me quedaban fuerzas para ver a un terapeuta. Pensaba, ¿cómo me presento en una sesión y cuento que fui la causa de la desgracia de un hombre noble? También ignoraba los intentos de contactarme por parte de la compañía de seguros, que quería resolver los temas relacionados con la póliza de Nicholas. No me importaba el dinero, mi vida carecía de sentido sin mi familia. Un día, escarbando en la mesita de noche de Nicholas, hallé una foto nuestra con los niños pequeños en la playa. Salíamos sonrientes, abrazados, con Andrew de 7 y los mellizos de 4. Se me partió el corazón al recordar que en aquel entonces, yo me reía con Nicholas en la arena, que su risa me contagiaba, y que al atardecer compartíamos una cena romántica mientras mis padres cuidaban a los pequeños. ¿En qué momento lo perdí? Cuando comencé a buscar emociones fuera de casa, sin hablar con él. Me culpaba por no haber notado su abatimiento, por no haber ido a su encuentro cuando me necesitaba. Aún así, estaba claro que no podía retroceder. El encierro se prolongó un par de meses más. Los recibos y las deudas se amontonaban. Tenía que pagar la hipoteca de la casa, la electricidad, el agua. Mis ahorros del bufete se agotaban. Un día, en medio del caos, decidí al menos ordenar los cuartos, pero desistí al notar la cama matrimonial vacía, me volvía el llanto. Así repetí ciclos de negación y desaliento. A duras penas me alimentaba con sobras. Mi aspecto se deterioró, ojeras, cabello sin arreglar. Me veía al espejo y no reconocía a la abogada pulcra y altiva de antes. Fue en ese estado que una tarde recibí la visita de Andrew, mi hijo mayor, junto con Caroline y James. Cuando abrí la puerta y los vi, me inundó la esperanza de un reencuentro. Pero sus semblantes fríos me desanimaron. Les di la bienvenida intentando sonreír, mas ellos permanecieron serios. Andrew fue el portavoz, solo vinimos a decirte que no queremos verte más. Ahora que ya casi cumplimos la mayoría de edad, nos iremos con los abuelos y luego a la universidad. No deseamos contacto por respeto a la memoria de papá. Sentí un nudo en la garganta, quise replicar, pedirles que no me abandonaran. Pero Caroline intervino, papá se fue de este mundo por tu culpa. No soportamos estar en esta casa donde viviste esa doble vida. Por favor, no nos busques. James con la voz quebrada añadió, si lo hubieses amado de verdad, nada de esto habría pasado. Dicho eso, dieron media vuelta y se marcharon, sin aceptar mi ruego de que se quedaran a hablar. Les supliqué que me escucharan, les grité que los amaba, pero desaparecieron en el auto de mis suegros, que los aguardaban afuera. A partir de allí, mi depresión tomó una dimensión aún más oscura. Mi rutina se convirtió en una espiral autodestructiva. Perdí noción de los días y las noches. Llegué a pensar en la misma salida fatal que eligió Nicholas, mas en el fondo, algo me detenía, quizá mi temor, o la noción de que mis hijos se quedarían sin madre y lo odiarían más. No lo sé. Comencé a tener pesadillas constantes en las que Nicholas me miraba llorando y me preguntaba por qué lo abandoné, por qué no luché por rescatarlo de su tristeza. Me despertaba gritando su nombre en la penumbra de la casa. Mis amigas, que antes me incitaron a darle vida a mi existencia con una aventura, se apartaron por completo. Algunas me enviaron un mensaje de condolencia cuando se enteraron de la partida de Nicholas, pero luego me reprocharon en persona, diciendo que como fui tan ciega de llevar la situación a ese extremo, que debía haber parado a tiempo. Yo, llena de rabia y dolor, les espeté que eran unas hipócritas. Se marcharon sin mirarme atrás. Pasados unos cuantos meses, recibí la última puñalada. El bufete me envió la notificación formal de que rescindían mi contrato. Como ya no estaba yendo y no cumplía con mis labores, no les quedaba otra opción. Lo supe porque un cartero tocó la puerta, me dejó el documento y se fue. Miré el sobre con indiferencia. ¿Qué más podía perder? La casa, además de sucia, estaba desprovista de la alegría que algún día hubo. Ya no resonaban las risas de mis hijos, ni las charlas con Nicholas. Tan solo reinaba un silencio tétrico. La gente del barrio al pasar miraba con curiosidad la fachada descuidada, las hojas secas amontonadas. Parecía la casa de alguien que se rindió. Durante ese tiempo Alex, el hombre con el que tuve mi relación prohibida, desapareció de mi vida apenas se enteró de la tragedia. Ni siquiera me escribió un mensaje. No puedo culparlo por ello, era un amor basado en la adrenalina, no en la empatía. Posiblemente sintió miedo y vergüenza cuando vio las repercusiones fatales. Así que ni siquiera me quedó ese afecto como refugio y en realidad no lo quería. Odiaba pensar en esa aventura que desató mi ruina. Las semanas se convirtieron en meses y mi cuerpo empezó a dejar de sentir el hambre o la sed. Vivía de forma automática, a veces sin bañarme. Me mantenía en la cama abrazando la almohada de Nicholas, inhalando su recuerdo. Me reprochaba cada acto porque no me di cuenta de su sufrimiento, porque fui tan ciega.
¿Por qué no hablé con él antes de buscar atención en otro lado? Era un calvario interno, un remordimiento que carcomía. Siendo abogada, yo sabía lo que era la culpabilidad legal, pero la culpa moral pesa mucho más. En ocasiones, mis pensamientos me llevaban a imaginar que Nicholas vendría a la puerta y tocaría el timbre, como una especie de regreso imposible. O creía oír su voz en la cocina, preguntando si quería un té. Pero en cuanto abría los ojos, la realidad me abofeteaba, estaba sola con mi conciencia, y no había vuelta atrás. Con el paso del tiempo, aproximadamente un año después de la desvivición de Nicholas, la casa se convirtió en una guarida de caos. Varias facturas seguían impagas. Mis padres, que vivían en otro estado, intentaron venir a ayudarme, pero yo los eché con indiferencia. Estaba demasiado consumida por el dolor para aceptar su apoyo. Eso, sumado a la vergüenza de que ellos supieran lo que hice, me llevó a negarles la entrada. Se marcharon angustiados, sin poder convencerme de rehacer mi vida en su casa. Ya no tenía el valor de pedir perdón ni a mis hijos ni a mis suegros. Cualquier palabra quedaba vacía tras la magnitud del daño. Así pues, me dejé arrastrar por la inercia, pasando los días sin objetivo. A ratos releía antiguos mensajes de Nicholas en mi teléfono, esos donde me decía, te amo, o eres mi inspiración. Me destruía ver cómo yo arruiné su confianza, y cómo él, en su abatimiento, optó por marcharse de este mundo.